Escuchábamos a Mon Laferte con Enrique Bunbury, con Mi Buen Amor, qué linda canción. Y nosotros tenemos un gran amor por el patrimonio, un amor y una obsesión, creo yo, que compartimos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Daniela Marsal, quien es licenciada en Historia, es máster en Gestión del Patrimonio y es doctora en Antropología, sabe mucho de patrimonio y es la autora de este libro llamado Pensar Patrimonio, que nos parece clave en esto del mes de los patrimonios, que vamos a estar bombardeados de actividades, sentándonos un ratito a pensar el patrimonio. Daniela, bienvenida al Semáforo. Hola, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Bueno, y felicitaciones por este libro que publicó Ediciones UC y que, bueno, hoy ya 16 de mayo estamos próximos a celebrar este Día de los Patrimonios. ¿Qué te pasa a ti con esta celebración, ¿no? Con ver las calles llenas de gente y con mucha atención mediática al patrimonio o a los patrimonios. Sí, me encanta, me parece fascinante. Creo que es un gran momento para que la gente se pueda acercar a esos espacios. Espacios que, por lo general, mucha gente no sabe que hay muchos de ellos que están abiertos todo el año. Pero al menos yo creo que esa vibración o ese pulso que se da esos días, las actividades que se preparan específicamente para que la gente vaya y se entretenga, hacen yo creo que sea un panorama finalmente. Así que uno ve cosas increíbles como colas gigantes para entrar a lugares y que la gente está horas esperando y lo disfruta mucho, incluso con días de lluvia. Yo he visto días de patrimonio con lluvia, que yo pensé que no iba a ir nadie, y gente esperando para entrar. Así que a mí me parece increíble, lo encuentro una tremenda celebración. Bueno, es muy bonita esta fiesta ciudadana de los patrimonios y tú eres académica de la Universidad Católica y tienes una invitación que nos va a hacer la Universidad Católica a visitar algunos lugares. Sí, durante los días de patrimonio el fin de semana van a haber recorridos en los distintos campus para que la gente pueda ir y visitarlos, van a haber guías, así que ahí también van a haber un montón más de actividades que pueden ver en la página del Centro del Patrimonio de la Universidad Católica, porque van a haber hartas actividades, así que aprovechen de visitarlas. Bueno, y quisiera hablar sobre este concepto de patrimonio. ¿Te gusta más hablar de patrimonio o de patrimonios? O sea, sería fantástico hablar de patrimonios, pero la verdad es que uno queda en patrimonio por una cosa ya de hábito, ¿no es cierto? Pero claro, lo más correcto sería decir patrimonios porque efectivamente es una cosa plural, diversa, de cambio, de dinamismo constante, entonces no es algo tan fijo que podríamos hablar solamente de una cosa. ¿Cómo le contarías a alguien que no esté muy familiarizado con este concepto de patrimonio a qué nos referimos? Porque me imagino que uno piensa, no sé, en la Biblioteca Nacional, ¿no? En un edificio patrimonial de estilo europeo, es como la primera idea, pero entiendo que va mucho más allá. Fíjate que a mí, yo no soy muy amiga de las definiciones y de hecho en el mismo libro sale, porque me cuesta pensar en una como definición tan clara de patrimonio, porque es un término muy dinámico, que está siendo bien cuestionado, cambia con el tiempo. Entonces yo creo que entender el patrimonio tiene que ver con que el patrimonio habla mucho de nuestra identidad y de nuestra memoria, habla sobre las cosas que valoramos, de lo que queremos que se mantenga en el tiempo, sobre cosas que hemos heredado, pero que las pensamos, las valoramos en el presente. La gente tiende a creer que patrimonio solamente son cosas del pasado y no es así. De hecho, nosotros pensamos, conservamos, valoramos el patrimonio hoy día y sobre todo pensando en un futuro, cómo queremos ser en el futuro, qué queremos que esté en el futuro. Entonces, tiene mucho que ver con el hoy día y con el mañana también. Bueno, y tiene mucho que ver también, por ejemplo, con por qué la principal arteria de Santiago se llama Libertador General Bernardo Higgins, o por qué el monumento al general Baquedano ha sido tan polémico, ¿no? ¿Cómo podríamos revisar este patrimonio en tensión poniendo, por ejemplo, desde los estudios, desde la academia, lo que ha sucedido con el general Baquedano desde el estallido social? Yo creo que lo del general Baquedano se replica en muchos otros lugares con muchas otras estatuas que vimos, intervenidas, destruidas, etcétera, porque en general yo creo que el espacio público hoy día hay un cuestionamiento sobre lo que debería estar o no estar en un espacio público. Y eso no pasa solamente en Chile, ha pasado en Estados Unidos cuando pasó el fenómeno y el tema de Black Lives Matter, que se recuerdan que también hubo bastante conmoción en el espacio público respecto a las estatuas, con lo que ha pasado con Colón, que en muchos lugares han sacado las estatuas de Colón o han repensado si deberían estar en el espacio público o no. Yo creo que es interesante hacerse preguntas sobre los lugares donde vivimos, sobre los espacios públicos que habitamos. ¿Esto es lo que más nos representa o no? ¿Es lo indicado o no es lo indicado? Hay ciertas estatuas que han sido sacadas. ¿Por qué? Porque en un revisionismo de esas personas nos hemos dado cuenta que hay otras historias que no conocíamos y que son historias que han sido bien tremendas para ciertos grupos y por lo tanto hay que repensarlo. Otras quizás no. Yo creo que todo esto es caso a caso, entre paréntesis, pero
Pero el patrimonio en sí mismo siempre es un espacio de tensión, siempre. Lo que pasa es que nos han hecho creer que el patrimonio es algo armónico, pero no es así. Si tenemos miradas distintas sobre un mismo bien, es obvio que siempre vamos a tener tensiones con respecto a lo que yo puedo valorar y tú no, o otra persona puede considerar que es tremendamente importante y otra gente quizás no lo encuentra tremendamente importante, o al revés, encuentra que es terrible y no debería estar ahí. Entonces hay un juego, hay una disputa que se da constantemente en el patrimonio. Lo que pasa es que en algunos casos es muy evidente y en otras no tanto. Bueno, y estamos conversando con Daniela Marsal. Ella es académica de la Universidad Católica y autora de Pensar Patrimonio, el libro con el que tenemos por excusa para hablar de patrimonio en este mes de los patrimonios. Un libro bien interesante que está pensado en jóvenes, ¿no? Es muy atractiva la propuesta. Cuéntanos cómo se concibió este libro, que es breve, que es colorido, que está subrayado. Me imagino que fue un trabajo bien duro. Sí, todos los libros son trabajos duros. Sí, el libro partió como una propuesta para ser leído a partir de tercero y cuarto medio, con una idea de ojalá entrar en aula, como una lectura complementaria en ciencias sociales o cualquier otra asignatura. Porque dentro de mis intereses está justamente poder entrar el tema o perfeccionarlo y profundizar en la educación formal en las escuelas. Entonces parte ahí esta idea. Pero claro, yo he trabajado mucho, las últimas décadas he trabajado mucho con niños, con niñas y con adolescentes, y yo tenía muy claro que la estética del libro era muy importante, porque una de las cosas que sale mucho en conversaciones con ellos tiene que ver con la imagen, con cómo se ven las cosas, y por lo tanto, si es que el libro no era atractivo, por muy entretenida que fuera la lectura, iba a ser probablemente dejado de lado o no iba a ser llamativo para comprarlo o para sacarlo en la biblioteca, etc. Y además también es una escritura distinta, no es un libro académico. Yo estaba acostumbrada a escribir cosas más académicas y acá un desafío de poder acercar el tema. Y con el tiempo también nos dimos cuenta que al hacer ese ejercicio no solamente queda para juventud, sino que queda para mucha gente que le interesa el tema del patrimonio, pero no es un experto y quiere acercarse de alguna manera más fácil, más cercana a este tema. Muy interesante este libro, Pensar Patrimonio, y te quería preguntar, bueno, por un estudio que ya es famoso, ¿no? El Consejo de Monumentos Nacionales, que hizo una revisión de los monumentos de las capitales regionales y señala que solamente el 4,7% de los monumentos catastrados en este estudio honran la figura de mujeres, ¿no? Versus un 57,3% de hombres. ¿Cómo se explica esto? Pasado ya tantos años, estamos ya en el año 2025, ¿no? Y este estudio tiene algunos años, pero ¿cómo se explica esta gran diferencia o brecha de género? Porque el patrimonio es una construcción social, es algo que está vinculado a las sociedades y en muchos casos es un reflejo de la sociedad. Cuando vivimos en sociedades patriarcales, que históricamente han sido así, en donde las figuras, si uno recorre la mayoría de los lugares patrimoniales o los museos tradicionales, los principales actores son hombres y además son blancos y además son de élite. Entonces tenemos una característica ahí prevalente y por lo tanto no es de extrañar que esa realidad, que también es una realidad social en términos de la preeminencia que tiene lo masculino en la sociedad en que vivimos, es que también se traduzca en los monumentos. Sí, bueno, 4,7% de monumentos a mujeres en las capitales regionales. Este estudio es del año 2021 del Consejo de Monumentos. Y es interesante que de ese pequeño 4,7%, el 44,8% son monumentos a Gabriela Mistral, ¿no? O sea, hay una figura muy honrada, nuestra premio Nobel, por cierto, pero solamente podríamos hablar que poquito más del 2% es a otras mujeres. Sí. Sí. Sobre el tema de Baquedano ha trascendido que una de las posibilidades sería instalar un monumento a Gabriela Mistral en ese lugar. ¿Qué te parece esa propuesta para solucionar ese conflicto de qué poner en este hito clave para la ciudad de Santiago? Yo creo que lo que pasa con la situación de la plaza, yo no me apuraría tanto en decidir qué es lo que debería ir ahí. Yo creo que quizás acá podría tomarse un tiempo, podría uno pensar en un espacio público distinto, que no necesariamente tenga un monumento. Quizás hoy día puede ser, estoy especulando, no tengo ninguna fuente de esto, pero quizás un espacio de área verde sea más interesante, algo obviamente distinto, no 3 árboles, sino que una cosa que de verdad trabajada, pensada, podría ser quizás más interesante y más necesario y vinculante quizás que un monumento. Entonces yo creo que de repente se buscan soluciones que es como de vestir un santo para vestir otro, digamos, y que quizás
lo que necesitamos son otras cosas, no son monumentos quizás en espacios públicos, necesitamos otras cosas. Entonces yo creo que ahí darle una vuelta más larga, quizás conversar con las personas al respecto, que son los que transitan por esos lugares, que son los que quizás ocupan esos lugares, ¿qué les interesaría, qué les gustaría que estuviera ahí? Y te quería preguntar justamente por el rol de la ciudadanía. Hay algunos casos que se revisan en el libro, ¿no? Que la ciudadanía pide quitar tal monumento. Hay un cierto poder, ¿no? En cómo se van construyendo las imágenes honradas en las ciudades. Nos queda mucho para avanzar en eso en Chile, porque aparece como un organismo técnico, no sé, el Consejo de Monumentos, que tiene un gran poder de decisión, pero ¿dónde está el poder de las personas que puedan decidir? Mira, la verdad es que lo que ha pasado en las últimas décadas ha sido una transición bien interesante en Chile. Hoy día pasamos de tener un Estado que era el que tomaba la gran mayoría, yo creo que gran parte de las decisiones, a tener asociaciones, fundaciones, grupos de amigos, en fin, o sea, hay mucha gente que hoy día participa, opina, discute, pone... Incluso se conecta con los medios de comunicación, o sea, o en Instagram o lo que sea. Y yo creo que ahí el movimiento civil ha agarrado mucha fuerza y yo lo destaco harto porque creo que la gente tiende a olvidar que somos nosotros como seres humanos los que creamos el patrimonio. El patrimonio no existe sin los seres humanos. Esto es como el oro en el fondo. Nosotros decidimos ponerle valor al oro, pero el oro en sí mismo no vale. Entonces, nosotros somos los que decidimos si algo es patrimonio o no. Y sin las personas eso no se construye. A veces estas grandes instituciones hacen que la gente como que se olvide de eso. Se olvide la importancia de su participación y de su opinión. Pero me parece importante justamente días como los de los patrimonios o que la gente se agrupe y promueva o discuta o la pelee también, como hemos visto muchas veces. Hoy día claramente hay un paso más, ya no es esta cosa tan pasiva como pasaba antes. Por supuesto que queda mucho camino por andar y sobre todo que haya más espacios de participación real, o sea que efectivamente la gente tenga la posibilidad de hacer cambios o frenar ciertas situaciones. Pero creo que vamos bien encaminados. O eso quiero creer. Muy bien, somos optimistas en el mes del patrimonio con Daniela Marsal, académica de la Universidad Católica y autora de Pensar Patrimonio, un libro bien interesante para aproximarse a este concepto que, bueno, ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Te quería preguntar sobre, en base a este estudio que revisábamos de los monumentos públicos a mujeres, ¿cuáles son las principales brechas o los grupos más bien poco visibilizados a nivel de monumentos o a nivel patrimonial, ¿no? ¿Dónde hay una gran deuda social, ves tú? Mira, yo creo que en general, lo que te decía antes, tiende a haber una representación mucho más masculina, mucho más de élite, también blanca, o sea, hay poca diversidad y obviamente el mundo de pueblos originarios tiende a ser algo muy o diluido o invisibilizado. Lo femenino, la perspectiva de género, porque también formas distintas de ver la masculinidad también, y también las infancias, que es que te comenté antes, que es un trabajo que yo he estado haciendo las últimas décadas, en el fondo, trabajar con niños, con niñas y con adolescentes, porque me pasaba mucho que cuando yo recorría con ellos salas de museos, su pregunta era, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué no estamos acá en ninguna parte? Y que daba esa sensación, como hablábamos antes, de que el patrimonio refleja mucho a la sociedad, de que ellos no eran importantes en la sociedad. Entonces ahí hay un trabajo también de empezar a incluir, de pensar que es necesario buscar espacios para esos otros grupos. Obviamente el patrimonio tiene un límite, los museos tienen un límite, los espacios patrimoniales tienen un límite, no podemos incluirlo todo, ¿no es cierto? Pero sí a veces hacer un guiño de esas cosas, o cuando no pueden estar por la razón que sea, evidenciar esos silencios. Quizás uno no puede inventar que hayan existido ciertas cosas en ciertas épocas porque no tenemos la información o porque no sabemos, pero hacer un guiño de, ¿saben qué? Esto no está, y no está porque o no sabemos o no tenemos los objetos o creemos que, o hacer un trabajo de buscar cosas que nos permitan hablar de esas otras personas o grupos o comunidades que hoy día están muy invisibilizados. Bueno, quisiera indagar más en esto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo con las infancias? Y además de preguntar dónde están ellos, ¿qué otras aproximaciones tienen al patrimonio los niños y niñas?
Mira, los niños y niñas en general que van a museos o que van a espacios patrimoniales, para ellos son salidas tremendamente interesantes. No solo porque salir del colegio siempre es interesante a esa edad, pero además porque lo antiguo o lo distinto siempre llama mucho la atención. Hay una capacidad de asombro increíble y además de querer saber. Yo he estado trabajando los últimos 3 años en una investigación de Fondesit en 4 ciudades de Chile, Santiago, La Serena, Temuco y Punta Arenas, trabajando con escuelas y con museos, justamente indagando, bueno, ¿hay objetos en esos museos que podrían contar esa historia como para empezar a abrir esa puerta? Y también yendo a la escuela y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que a ustedes en verdad les interesa? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué son los temas que les parecen interesantes? ¿Qué les parecen estos lugares? ¿Les interesa verse en estos lugares? Y la verdad es que la gran mayoría de ellos decía que sí, que querían verse porque creían que era importante. Muy importante, al igual que el libro de Daniela Marsal, Pensar Patrimonio, editado por Ediciones UC, ahí estamos mostrándolo en la cámara. Y bueno, estamos ya cerrando esta entrevista. Quisiera hablar brevemente sobre el patrimonio en disputa, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de un Moai en el Museo Británico. ¿Cómo resolver estos conflictos, ¿no? Cuando hay patrimonio mayoritariamente en Europa o en el norte global, con estas necesidades de las comunidades de restituir ese patrimonio? Es tremendamente complejo y es un tema que no está resuelto ni zanjado en ningún lado. O sea, aquí tenemos problemáticas no solamente con Chile, sino que en muchísimos países. Incluso han sido promesas de campaña. Macron, dentro de sus promesas de campaña, tenía la devolución y repatriación de un montón de objetos a Benín. Entonces, yo creo que no todos los casos son iguales, no todos los objetos llegan de la misma forma a esos lugares patrimoniales. Hay lugares que tienen la sensibilidad suficiente para decir, ok, hagamos un proceso de repatriación. Hay otros que no, y ahí es donde están los problemas. Y yo creo que también ahí hay un interés también de las comunidades, finalmente. Si a ellos les interesa que vuelvan, ¿qué pasa cuando vuelven? ¿Dónde irían esos objetos cuando vuelvan? Que tampoco es un tema menor, no solamente la devolución, ¿qué pasa cuando vuelven? Entonces ahí yo creo que hay que saber distinguir mucho de estas campañas que de repente son campañas muy mediáticas y que no necesariamente van de la mano de lo que las comunidades quieren, y también cuáles son procesos que se pueden hacer porque hay interés real y cuáles no. Daniela, nos queda un minuto. Queremos que invites a la gente a acercarse a leer este libro. ¿Por qué hay que leer Pensar Patrimonio? Porque hay que leerlo, porque es un acercamiento, una posibilidad de realmente pensar, de reflexionar sobre qué es patrimonio, sobre por qué podría ser importante en nuestras vidas, qué nos puede aportar en el presente y lo útil que puede ser efectivamente saber un poquito más sobre identidad, sobre lo que nos une como personas en los colectivos y en lo individual. Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Les animamos a entrar a diadelospatrimonios.cl. Ahí está toda la programación a nivel nacional y les agradecemos su sintonía el día de hoy. Les deseamos un hermoso fin de semana y nos encontramos el lunes en una nueva edición del Semáforo. Muchas gracias. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas Inostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.